Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el proceso de electrólisis. En principio, lo que quiero manifestarles es que la electroquímica no es más que el estudio de los procesos de oxidación y reducción al paso de una corriente eléctrica, ¿no? En realidad hay dos sistemas. Uno de esos sistemas es precisamente denominado proceso espontáneo y el otro proceso no espontáneo. Sin embargo, permítanme mostrarles estos dos criterios, ¿no?, de acuerdo a las unidades que vamos a ir viendo enseguida. Entonces, como dije, el estudio de la electroquímica se divide en dos sistemas, ¿no? Las celdas electrolíticas, donde se lleva a cabo el proceso de electrólisis, y obviamente son aquellas en las cuales la energía eléctrica que viene de una fuente externa provoca reacciones químicas no espontáneas, ¿no? Y por otro lado tenemos las celdas voltaicas, conocidas también como pilas, que son también aquellas que producen electricidad, ¿no?, hacia un circuito externo mediante algunas reacciones químicas. Los procesos espontáneos, es decir, en esta primera parte vamos a estudiar este tipo de procesos donde es necesario tener conocimiento en qué consiste la electrólisis, ¿no? En realidad esto se lleva a cabo en una cuba que contiene dos electrodos, uno conocido como cátodo y el otro como ánodo. Y obviamente todo está basado en dos leyes fundamentales de Faraday. La primera ley es relacionada, que nos indica más bien que la masa es directamente proporcional a la carga, ¿no?, a una carga que obviamente pasa a través de la solución. La segunda ley está dada en términos de una fracción de masa por equivalente gramo, ¿no?, que ocurre en el proceso de oxidación, que es igual a la masa sobre el peso equivalente gramo, donde ocurre la reducción. Entonces vamos a dar una aplicación de esto de la primera ley, que lo vamos a ver enseguida. La primera ley se puede también resumir en una cosa empírica como la que están viendo ahí en la pantalla, donde nos dice que la masa es igual a la cantidad de carga por la constante de Faraday, el peso molecular o atómico de la sustancia en cuestión, sobre los electrones ganados o perdidos, que está acá con la letra Z. El faradio prácticamente se determina a partir de este producto. Un faradio no es más que el número de Avogadro por la cantidad de electrones, ¿no?, o más bien por la carga de un electrón, ¿no? Entonces, al hacer el producto, ustedes recuerdan que el número de Avogadro es 6023 por 10 a la 23 electrones, y la carga de un electrón es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, significando que un Faraday es igual a 96.500 coulombs. Además, es necesario recordar esta ecuación matemática en el sistema internacional, donde nos indica que la cantidad de carga o la cantidad de electricidad es igual al producto de la intensidad de corriente por el tiempo. Obviamente el tiempo está en amperios y el tiempo está en segundos. Veamos un ejemplo de aplicación. Acá nos indica que hay que determinar la cantidad de electricidad cuando pasa por un conductor 5 amperios en 2 horas. Entonces,
las horas tenemos que convertir a segundos y el tiempo entonces es 7200 segundos. Reemplazando nuestros datos en la ecuación anterior, ¿no? Encontramos que la cantidad de electricidad no es más que 5 por 7200, que es equivalente a 36.000 kilómetros. Aquí tenemos un interesante problema donde vamos a aplicar las dos leyes de Faraday. El problema nos indica en un inciso A determinar la masa de cobre depositado en el cátodo en 5 minutos y una intensidad de corriente de 400 miliamperios en una solución de cloruro cúprico, ¿no? Además hay que calcular el volumen de cloro gaseoso desprendido en condiciones normales. Entonces acá viene una imagen en la que se requiere una fuente externa, que puede ser una fuente de corriente continua, o también puede ser utilizando dos pilas, ¿no? Las pilas que conocemos. En el otro lado vemos el sistema en el que vamos a dar explicación a lo que ocurre en el proceso. Sin embargo, es importante esta reacción que están viendo ustedes, ¿no? La disociación del cloruro cúprico, que está en solución, ¿no es cierto?, en solución acuosa. Esta se disocia en cobre más 2 y cloruros, y 2 cloruros. Estas, las mismas que están en solución. Por lo tanto, al paso de la corriente, ¿no?, va a ocurrir dos semireacciones, una para el cobre y otra para el ion cloruro. Acá estamos observando en el sistema la cuba que contiene la solución de cloruro cúprico. Tenemos un ánodo y un cátodo. En el ánodo siempre se produce la oxidación, quiere decir pérdida de electrones, y entonces el cloruro, prácticamente al perder 2 electrones, se convierte en cloro gaseoso. Debido a esta reacción, entonces se va a producir acá un gas que va a salir al medio ambiente, cuyo olor es muy característico del cloro gaseoso. El cobre, que está como cobre más 2, como están viendo acá, en solución, gana 2 electrones y entonces pasa a cobre metálico. Aplicando la ecuación que habíamos escrito en la anterior diapositiva, la cantidad de electricidad es igual al producto de la intensidad por el tiempo. Antes de ese reemplazo hay que realizar un factor de conversión donde el tiempo de 5 minutos es igual a 300 segundos. Y la intensidad de corriente es 0,40 amperios. Reemplazando en la ecuación anterior, tenemos que la cantidad de electricidad es 120 coulombs. Por tanto, aplicando la primera ley de Faraday, yo les recomiendo que apliquen esta relación de factores de conversión. Llegamos a encontrar que 120 coulombs multiplicado por un Faraday es igual a 96.500 coulombs. Un Faraday es igual a un equivalente gramo. Acá encontramos una relación de masa y equivalentes. Estos dos equivalentes son de la semireacción, son de los electrones ganados. Entonces, por el peso atómico del cobre, que es 63,54, ¿no?, que es igual a un mol de cobre. Haciendo cálculos llegamos a obtener 0,0395 gramos de cobre. Para calcular el volumen de cloro hacemos lo mismo, aplicamos la primera ley de Faraday, y entonces 120 coulombios por un Faraday, 96.500 coulombios. Un Faraday es igual a un equivalente gramo. De la misma manera, en la semireacción hay 2 electrones perdidos, por lo tanto acá la relación es un mol de cloro gaseoso igual a 2 equivalentes gramos. Entonces acá podemos aprovechar recordando que un mol de cloro gaseoso es igual a 22,4 litros, que nos da como resultado 0,0139 litros de cobre obtenidos. La segunda ley de Faraday. Recuerden esta expresión matemática. En principio vamos a determinar la masa del cloro gaseoso.
a partir de la masa de cobre que se ha determinado en la anterior diapositiva. Entonces esta es nuestra ecuación, despejando de acá, de la primera ecuación, y entonces reemplazando los datos tengo 0,0395 gramos por 35,5 gramos dividido entre 31,77 gramos. El resultado da 0,04414 gramos de cloro gaseoso. ¿De dónde viene el 35,5? ¿No? Está referido al peso equivalente gramo del cloro gaseoso. Entonces ese peso equivalente determinamos dividiendo el peso molecular del cloro gaseoso, que es 71, entre los dos electrones perdidos, y eso es igual a 35,5 gramos. Y para el cobre, de la misma manera, ¿no? El equivalente gramos del cobre será el peso atómico, que es 63,54, entre 2. Ese 2 no se olviden que es de la semireacción, conocido como 2 electrones ganados. Entonces acá, reitero, tenemos este resultado en gramos de cloro gaseoso y podemos determinar a partir de ese dato el volumen. Este volumen se puede determinar reemplazando, haciendo un factor de conversión acá, donde un mol de cloro gaseoso 71 gramos de cloro gaseoso y un mol de cloro gaseoso es igual a 22,4 litros de cloro gaseoso. Como verán, hemos encontrado el mismo resultado que se vio, digamos, en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan aplicar correctamente las dos leyes de Faraday, ¿no? Hemos aplicado tanto para procesos de oxidación y reducción, la primera ley de Faraday, y eso hemos visto en esta diapositiva aplicación de la segunda ley de Faraday. Bueno, en la siguiente clase veremos la electrólisis del agua. Y yo la verdad es que les digo de que vamos a tratar de mejorar nuestra exposición porque lamentablemente el tiempo, la preparación de estas diapositivas relativamente no es tan sencillo, pero espero que hayan comprendido el tema, a pesar de que se ha visto algún pequeño error, digamos, en escribir el peso atómico del cobre. Bueno, hasta pronto, jóvenes, y ya nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.